La historia de Job es una de las más conocidas de la Biblia y tiene mucho que enseñarnos sobre el sufrimiento del justo ante la bondad, la justicia y la soberanía de Dios. Job fue un hombre muy rico que vivía en la tierra de Uz. La Biblia nos dice que Job era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. La prueba de la fidelidad de Job puede verse cuando se apartaba del mal. Dios mismo testificó que era el hombre más piadoso y recto que vivió en la tierra en su generación. Inicialmente, Job tenía 7 hijos y 3 hijas, pero en total fue padre de 20 hijos, ya que sus primeros 10 hijos murieron durante el periodo de intenso sufrimiento al que fue sometido. Pero luego Dios le concedió otros 10 hijos. Job estaba casado, aunque la Biblia no revela el nombre de su esposa. Según el texto bíblico, la familia de Job probablemente era muy unida, ya que sus hijos se visitaban entre sí en sus casas y celebraban banquetes en los que confraternizaban. Junto con eso, Job también era un padre que se preocupaba por el bienestar de sus hijos y constantemente buscaba y oraba a Dios, en la madrugada, consagrando a sus hijos al Señor y ofreciendo sacrificios en su nombre. Uno de los puntos más discutidos en la historia de Job es la época en que vivió. Y esta cuestión no es tan fácil de responder porque no hay información directa en el libro que narra su vida que sirva para situar la historia de Job, pero hay algunas pistas que pueden ser útiles en este sentido. Por ejemplo, el libro de Job deja implícito que Job vivió cerca de los 200 años de edad. En Job, capítulo 1, Job también desempeñaba un papel sacerdotal en su familia, algo similar a lo que ocurrió con Abraham. También parece que los caldeos que mataron a los siervos de Job aún vivían como vagabundos. Y las riquezas de Job no se medían por la cantidad de oro y plata, sino por el tamaño de sus rebaños. Se preocupó en proporcionar grandes detalles sobre la riqueza que ya poseía. La Biblia nos dice que Job era propietario de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Una cantidad tan grande de ganado en la época en que Job vivió ciertamente representaba un patrimonio imponente para cuidar de tantas propiedades, y contaba con un gran número de siervos a su servicio. Sumando todo, el texto bíblico dice que Job era el hombre más rico del Oriente. Pero sin duda, la parte que más llama la atención en la historia de Job es el gran sufrimiento que tuvo que enfrentar. En cierto día, hubo una reunión en las regiones celestiales y los hijos de Dios se presentaron delante del Señor. En este contexto, la expresión hijos de Dios se refiere a los ángeles. Y en medio de los ángeles también estaba Satanás, que había venido después de recorrer la tierra y pasear por ella. Entonces Dios preguntó si Satanás había observado a Job. Debes notar que en este punto, fue Dios quien inició la conversación sobre Job, es decir, no fue Satanás quien eligió a Job para la prueba, aquí fue sometido, pero fue el propio Dios. Ante el testimonio dado por Dios sobre la fidelidad de Job, Satanás sugirió que toda su integridad se debía al hecho de que Job era bendecido por Dios y poseía tantos bienes como deseaba. En otras palabras, Satanás estaba acusando a Job de ser una persona interesada, insinuando que su fidelidad estaba ligada a lo que obtenía y a los bienes que Dios le había concedido. Y que si todo eso le fuera quitado, seguramente lo negaría. Dios permitió entonces que Satanás sometiera a Job a esta prueba. Incluso autorizó a Satanás a tocar todo lo que Job poseía, excepto su vida. Fue así como, con el permiso de Dios, Job perdió todo lo que tenía, sus ganados. Sus siervos fueron muertos a filo de espada, y como si todo eso no fuera suficiente, todos sus hijos murieron de una vez cuando un gran viento sopló sobre la casa en la que estaban y la casa se derrumbó sobre ellos. Ante tanto sufrimiento, Job rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró al Señor. Fue en ese momento que pronunció las conocidas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La Biblia dice que una vez más los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, y en medio de ellos también estaba Satanás. Nuevamente, el Señor preguntó a Satanás sobre Job, y esta vez afirmó que Job no había blasfemado contra Dios, pues aún disfrutaba de salud. Entonces Dios permitió que Satanás tocara la salud de Job,
de modo que solo no podría matarlo. Fue entonces cuando la salud de Job fue afectada por una terrible enfermedad. No es posible saber qué tipo de enfermedad afligió a Job. Hasta la descripción de sus síntomas se presenta en un texto poético, pero de todos modos, lo que sabemos es que Job fue herido con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. A pesar de que esta descripción podría representar solo una etapa de la enfermedad, al ver a su esposo sumido en tanto sufrimiento, la mujer de Job le aconsejó apresurar el inevitable fin y maldecir a Dios. Obviamente, ella no sabía que la vida de Job estaba preservada por Dios y compartía fatalmente la opinión común de que todo eso era un castigo divino. La respuesta de Job a su mujer fue que ella hablaba como una insensata, y al traducirlo como insensata, se entiende en el sentido de infidelidad, es decir, Job dijo que ella estaba hablando como una persona infiel ante un Dios que, así como derramó sobre ellos el bien, también podría derramar ese mal temporal sin que eso fuera injusto. En la secuencia del texto bíblico vemos que Job fue visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos amigos de Job también eran sabios y ricos, y pertenecían a una posición social similar a la de Job. Los 3 hombres fueron a ver cómo estaba Job para consolarlo. La situación de Job era tan complicada que al principio sus amigos no lo reconocieron a lo lejos, pero cuando se dieron cuenta de que era Job, se acercaron y lloraron. Rasgaron cada uno su manto y lanzaron polvo sobre sus cabezas. El sufrimiento de Job era tan grande que el texto bíblico dice que ellos estuvieron con Job durante una semana, sin decir una sola palabra. Pero luego comenzó una larga y formal discusión entre Job y sus amigos. Basándonos en esta discusión, podemos percibir que los amigos de Job comenzaron a establecer una secuencia de discursos con razonamientos de causa y efecto, donde básicamente lo acusaban a él de ser el culpable de todo ese sufrimiento. En pocas palabras podemos decir que los amigos de Job lo acusaron de ser un adúltero, un ladrón, alguien sin hospitalidad y un loco. Finalmente, también exhortaron a Job a arrepentirse. En los discursos de los amigos de Job, podemos percibir toda la insensatez de la sabiduría humana. Después de las acusaciones de los amigos de Job y del intento de Job de justificarse ante ellos, un joven lo llamó la atención sobre el papel disciplinador del sufrimiento, destacando que el hombre no es capaz de comprender todo lo que Dios hace. Después de la gran discusión de Job con sus amigos, el Señor, desde en medio de un torbellino, habló con Job. Pero Dios no respondió a las reflexiones hechas por Job mientras discutía con sus amigos. Por el contrario, Dios hizo una serie de preguntas retóricas donde toda su sabiduría y soberanía hicieron que Job percibiera su ignorancia humana. Entonces Job entendió que bastaba con confiar en Dios, pues él lo nada pode en un dos seus planos pode ser frustrado. Dios es el Señor de todo, Él gobierna el universo y no necesita que nadie le aconseje sobre nada. Todo lo que hace es según su soberana voluntad. Dios también reprendió a los 3 amigos de Job, diciendo que habían actuado con locura y que lo que habían dicho durante la discusión con Job no había sido correcto. Entonces el Señor ordenó que fueran a Job y ofrecieran un holocausto, y a través de la oración de Job, no serían castigados por la locura que habían mostrado. Finalmente, la historia de Job en la Biblia termina con el Señor cambiando su suerte, dándole el doble de todo lo que había poseído antes. El texto bíblico también dice que el Señor le concedió tener otros 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Las hijas de Job se llamaron Gemima, Kesia y Keren-Apuk, y fueron las mujeres más hermosas de todo el Oriente. Después de todo lo que ocurrió, Job vivió 140 años y vio hasta su 4ª generación. La historia de Job ha atravesado los siglos y en el Nuevo Testamento, Santiago se refirió a Job como un ejemplo de paciencia en soportar las aflicciones que le afectaron. La historia de Job es una narrativa poderosa que nos enseña sobre la fe, la justicia y el sufrimiento ante la soberanía de Dios. Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, enfrentó grandes desafíos y pérdidas, pero permaneció fiel en su devoción. Su jornada nos muestra que, incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en la bondad divina. Quiero escuchar de ustedes,
queridos espectadores, sus reflexiones sobre la historia de Job. ¿Cómo interpretan los desafíos que enfrentó? ¿Y cómo pueden aplicarse esas lecciones en nuestras vidas hoy? Compartan sus opiniones en los comentarios abajo y continuemos esta conversación enriquecedora juntos. No olviden suscribirse al canal para más contenido inspirador como este. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia.